Quería hacer una pequeña oda, digamos, al factor humano. Y es que, a pesar de todo lo que hemos dicho, pues, de España, de las provincias, de las posibilidades y tal, al final hay personas que cambian el ritmo o el devenir de lo que puede ser una comarca, o de lo que puede ser una provincia, ¿no? Yo siempre pienso en que las cooperativas de Mondragón lo inventa un sacerdote, el sacerdote del pueblo, don José María de Arizmendiarrieta, que crea no 12 apóstoles, pero sí 6, y crean, y dice, bueno, pero tendrán que hacer algo, y no saben hacer nada. Bueno, pues creemos una escuela de formación profesional para que aprendan a ser torneros, ajustadores, electricistas, y todo lo que haga falta. Y ese es el origen. Y una vez en Huesca, yo ahora ya me he hecho mayor y controlo más mis palabras, a pesar de todo, ¿no? Pero se me ocurrió decir, ya hubiera querido yo que don José María de Arizmendiarrieta hubiera sido párroco en Huesca, porque seguramente mis padres no hubieran emigrado, y yo tampoco con ellos, ¿no? Hice una referencia, aquí tuvimos otro don José María, hubo un silencio total y ya digo, ya no lo digo más. Y aquí ya no repito el argumento. Pero en todo caso, ¿qué sería Mondragón si no hubiera existido ese señor, ¿no? Sí. Entonces, yendo y aterrizando en Huesca y en Aragón, y él tenía una teoría que a mí me parecía muy interesante y decía, Zaragoza tiene capital pero no tiene provincia. Huesca tiene provincia pero no tiene capital. Y Teruel no tiene ni capital ni provincia. Eso que era de Teruel. Pero es verdad, es cierto. Entonces, yo creo que Huesca, bueno, fíjate con qué cariño lo digo, pero ha tenido siempre la debilidad de la capital. Porque Huesca es emprendedora, se fabrican aviones pequeños en Binefar. No hay ninguna empresa en Huesca que tenga 1000 empleados, pero lo tiene la factoría Fribin de Binefar también. Fíjate lo que fue el polígono industrial, y es de Monzón. Fíjate lo que fue en su momento de Barbastro, a pesar de que fue dañada, porque perdió el ferrocarril, Sabiñánigo, con hidronitro, ¿no? Y Energías Industrias Aragonesas. Exactamente, lo que es la fuerza de Jaca, lo que es Fraga desde el punto de vista agroalimentario, pero le falta capital. Y luego, cuando decíamos, yo recuerdo hace muchos años que decían, bueno, es que Huesca es una capital de funcionarios. Y hoy no se puede decir eso, porque si coges determinado tren a las 7 de la mañana en Zaragoza, va lleno de funcionarios, de altos funcionarios a Huesca, y a las 3 de la tarde vuelve a bajar. O sea que ni siquiera es de funcionarios. ¿Cómo haría falta que hubiera gente con mucha iniciativa? Porque son los que pueden dar la vuelta a la situación. Nos interesa un José María de Arizmendiarrieta o un seglar como Petón, pero en todo caso que pudiera allí decir cosas. Y este verano pasado ya, él me estuvo contando un proyecto realmente extraordinario de cómo Huesca podía ser el parque del fútbol, una escuela que interesara al extranjero, a extranjeros que vinieran a formarse allí, etcétera, etcétera. Claro, esas son las iniciativas que necesitamos. Y yo a veces cuando hago conferencias del mundo de la España despoblada y tal, digo, señores, vamos a parar ya del lamento. Ya no nos lamentemos más. Porque el lamento no conduce más que a la melancolía, ¿no? Vamos a parar ya de diagnósticos, que ya lo hemos analizado 20 veces. Ya sabemos cuántos se fueron, cuántos no sé qué, cuántos necesitamos. Ya lo sabemos. Lo que hace falta son iniciativas. Lo que hace falta son emprendedores. Emprendedores para crear empresa, para crear riqueza para ellos, su familia y para la provincia, pero necesitamos emprendedores también sociales y que sean capaces de traer a todo este tipo de cosas, ¿no? Así que cuando hablamos de Huesca y de la Sociedad Deportiva Huesca, no solo hablamos por pasión futbolística y por simpatía antropológica, podríamos decir, sino porque hay un proyecto. Entonces yo, ojalá, no sé si cabe o no cabe, o quizá lo has contado otras veces, pero a mí ese proyecto... No, era confidencial hasta hace un momento. Vale. Mi impresión es que tanto en la etapa de Zapatero como en la etapa de oposición del PSOE posterior, el PSOE vivía de la inteligencia del señor Rubalcaba, que usted ha resaltado antes. Mi preocupación es ahora de qué va a vivir el PSOE. ¿Quién es la mente pensante ahí? ¿Quién va a ser la mente pensante en un partido tan importante? Esa es difícil, ¿eh? Sí. Borrell está en retirada, además. Sí. Bueno, Borrell, la verdad es que tiene una edad, como se decía, mucha juventud acumulada. Y entonces él ya no quería ni siquiera ser ministro en un momento determinado, pero él prestó un gran servicio, incluso cívico, ¿no? Porque aquella manifestación en Cataluña y aquel discurso que él hizo en Cataluña, pasando por la amargura
de que le retiraron de su pueblo la calle que le habían puesto como hijo predilecto, que había ayudado mucho en la Pobla de Segur, que fue una mezquindad. Es realmente un personaje muy excepcional. El problema es que encontrar personajes excepcionales es muy difícil, pero no en el Partido Socialista. Si quiere damos un paseíto por ahí, volvemos otra vez al mismo punto y si hemos encontrado alguno me lo comunica, porque yo no lo diviso en este momento. Y ya no digo pasando por Ciudadanos, que el que tuvo la heroicidad, lo digo con admiración, de levantar un partido en 13 años, luego lo quemó en 13 semanas. O sea que... Ha citado usted a Rubalcaba. Rubalcaba era un personaje realmente que no se le ha valorado suficientemente. Fíjese, yo no pude incluir esto, lo que le voy a contar ahora, en la entrevista de cuando lo entrevisté en la Biblioteca del Senado para la serie de 6 documentales del canal Historia. Pero yo le pregunté en un momento determinado, pero no estaba preparada la pregunta, no estaba preparada como ninguna, ¿no? Yo le pregunté, bueno, usted es profesor de química orgánica, usted es un químico, pero luego se ha ido a la política. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo ve la política un químico? Y la respuesta, que no pude incluir porque no venía al caso, pero se la puedo mandar, si luego me lo da, dijo él, bueno, yo veo el hemiciclo como la tabla periódica de los elementos. Yo veo ahí los metales nobles, que pueden ser los de mi partido, veo arriba las tierras raras de los que están arriba del grupo mixto, veo no sé qué, y me dio una explicación fantástica. Yo ya metido en arena, le dije, bueno, teniendo en cuenta que el nitrógeno tiene 2 valencias para hacer nitratos y nitritos, entonces, y él continuó con el tema, y entonces al final dijo, y empezó a decir que si los gobiernos de coalición solo se puede hacer con materiales que no sean repelentes, etcétera, 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 etcétera. Era un personaje enormemente interesante y con una inteligencia política que efectivamente no es fácil sustituir a estos personajes. Pero no hace falta que el pobre se haya muerto. Es que tampoco le hacían caso en su partido en los últimos tiempos, porque la política es enormemente cruel. Y ahora, por ejemplo, pues vimos la semana pasada, y perdón si hiero alguna sensibilidad, pero prescindir de Alfonso Alonso, que es un tío que ha sido alcalde de Vitoria, que se han jugado la vida, como se la jugó y la perdió. Ernest Llucu, como Iturgaiz también se jugó la vida, y como tantas jóvenes que desde el primer momento tomaron un compromiso con su país, y creo que eso lo tenemos que agradecer todos, vivamos en la provincia que vivamos, ¿no? Bueno, la inteligencia colectiva existe, y la oportunidad yo creo que también. Y entonces, esta gente está formada. Yo el otro día le pregunté al profesor Manuel Castells, que estuvo cenando en mi casa, y no lo digo tampoco por exhibición, pero dije, ¿cómo es el Consejo de Ministros por dentro? Y él me dijo, pues mira, a mí me ha sorprendido porque he encontrado un nivel intelectual superior al que yo me pensaba, una opinión suya, y él tiene 23 doctorados honoris causa, eso para empezar a hablar, y es premio Holberg 2012, y el premio Holberg es como el premio Nobel, pero de ciencias sociales. Él me dijo, mira, el Consejo de Ministros me ha sorprendido, la señora ministra de Exteriores, un personaje que está muy bien. Me dijo, Nadia Calviño está perfectamente al corriente de esto, del otro, me contó el otro día en sus libros y tal. Y me fue contando toda una serie de gente. Entonces, ¿hay una persona como Felipe González? No. Para ser más claros. ¿Hay una persona como Adolfo Suárez? Por supuesto que no. Yo no la diviso. Pero no la diviso en el Partido Socialista ni la diviso en ningún lado. Creo, lo voy a decir como autocrítica de ciudadano, yo creo que todos somos un poco culpables de que haya gente no tan brillante, aunque pueda haber excepciones en la política. Nosotros hemos condenado a que el presidente del gobierno cobre al año, y el presidente del gobierno es uno, habrá uno por cada 4 años o cada 8 o cada 12, menos o igual que el de la sucursal de la Caja de Ahorros que hay en la esquina de ahí abajo. Y luego queremos que sea brillante, honesto, íntegro, no sé qué, etcétera. Pero si quiere enviar a sus hijos al colegio británico, no hace falta que sea al extranjero, con el sueldo del ministro no le da. Tenemos que pensar que, bueno, pues que Castells viene de Los Ángeles, de California, y viene pues perdiendo mucho dinero aquí, pues porque quiere dar porque se siente muy honrado y quiere contribuir a su país. Y tantas y otras personas, pero claro, no podemos obligar a que los consejos de ministros, me es igual, el partido que sea, estén formados por gente que hayan conseguido superar normalmente todas las trampas que le han puesto en sus partidos, que hayan podido tener las tragaderas de no sé qué, que tengan una cosa muy brillante y que
hagan un pacto de austeridad con sus familias si son profesionales, que les va muy bien, y así sucesivamente, y luego decir, oye, pero no tenemos gente brillante. Claro, la transición es verdad que nos dio unos personajes muy excepcionales. Veníamos de 40 años de dictadura, y quiero rendir un homenaje a los segundos de la transición, porque todo el mundo piensa en Felipe, en Adolfo Suárez, en el rey, por supuesto, en Felipe González, en Santiago Carrillo y tal, pero vamos a mirar quién tenían detrás. Y entonces, tú has citado al profesor Jordi Soletura, que estaba con Carrillo en aquel momento, pero estaba Ramón Tamames también, ¿te recuerdan? Sí, claro. Y te ibas al Partido Socialista y estaba Ernest Lluch, Carlos Ochaga, Miguel Boyer, etcétera, etcétera, etcétera. Y te ibas a UCD y estaba Suárez, pero estaba Abril Martorell, que es una de las cabezas más ordenadas. Solo lo conozco de una entrevista y de una conversación, pero me pareció una de las cabezas más ordenadas de la derecha, un ingeniero agrónomo que estaba allí, pero estaba el general Gutiérrez Mellado, y estaba Martín Villa, y estaban toda una serie de personajes extraordinarios, o sea que no solamente eran ellos, eran sus segundos. Aquella generación hoy no la tenemos. Hay que trabajar con lo que tenemos, igual que ellos tienen que trabajar con nosotros, que es lo que hay. Es que, Manuel, esa generación, si sabía el valor que tenía tener una democracia en nuestro país, la quiso construir. Y quería hacer historia y la hizo, Claro. con la ayuda de la sociedad civil española. Son hijos de la democracia ya asentada y... Las cosas son otras. Con todo, hombre, yo tengo un punto de esperanza porque este país tiene posibilidades, tiene gente buena, todos no son iguales, y por volver a citar a Ramón y Cajal antes, me decía una persona, él fue a la misma universidad que un médico y fue premio Nobel en 1906, y a su lado había un médico que aterrorizaba a los de su pueblo y a 300 kilómetros a la redonda. Sí, vale, pero ahí estaba la diferencia, ¿no? Por su padre, por lo que sea y tal. Hay que encontrar personajes de estos, pero es muy difícil que sobrevivan y que sobrevivan en los partidos, ¿no?